Hola a todos, bienvenidos a FEAGRO Punto de Encuentro. Soy Laura Cristóbal y este es el lugar que FEAGRO ha puesto en el mapa podcast en el que reunirse si te interesan las cosas del comer, desde todos los puntos de vista de la cadena agroalimentaria, el sitio al que acudir para debatir desde la sensatez, compartir puntos de vista y trabajar juntos por un sistema alimentario sostenible. Si quieres participar, comentarnos tus impresiones o proponernos asuntos que debatir, no dejes de escribirnos a redacción@feagro.com y vamos a estar encantados de escucharte. Hoy tengo la suerte de disfrutar de una de estas conversaciones sin prisa, de las que nos ayudan no solo a entender mejor la cadena agroalimentaria, sino a conocer a las personas que la componen y que la lideran. Está conmigo José Luis Bonet, él es presidente de la Cámara de Comercio de España desde hace 10 años, pero es una voz imprescindible para el mundo de la alimentación porque ha sido presidente de Alimentaria, del CABA, como presidente de Freixenet, grupo del que ahora es presidente de honor. Es voz de referencia para nosotros en el comercio, en las marcas renombradas, en el empresariado agroalimentario, Marca España. Bueno, estoy de verdad muy emocionada porque esté con nosotros. Es un honor de verdad para mí. Muchas gracias. Yo creo que es exagerado esta presentación, ¿no? No, pues, para tanto. No puedo hacerla de verdad con más sinceridad y más cariño. Señor Bonet, este podcast tiene una vocación muy intemporal, como todos los podcasts, que espero que nos escuchen en cualquier momento, pero no me resisto a empezar con un evento que tuvieron hace muy poco, que fue un aniversario, el 10º aniversario, que estuvo Felipe VI en la celebración. En su discurso, usted mencionaba que el propósito del nacimiento era servir a las empresas y a la sociedad. Yo necesito que nos contextualice, sobre todo para las personas que no tengan conocimiento de la Cámara de Comercio de España en profundidad, por qué nacieron y cómo han sido esos 10 años de trabajo. Bueno, las cámaras nacen en el siglo XIX, en 1886, cuando ya habían algunas empresas en España, no muchas, pero que empezaban a asociarse, además, a agruparse para defender su posición y a imitación de lo que ya tenían otros países más adelantados, como Francia, por ejemplo. Pues hubo un decreto de un ministro gallego, se llama Montero Ríos, que introdujo o abrió las puertas a que hubiera cámaras de comercio en España, ¿no? Bueno, se consolidaron con el tiempo, tuvieron alguna veleidad. Esto es una nota a pie de página que demostró que las cámaras no tenían que meterse en la política esta de partidos, porque llegaron a montar un partido, me parece que fue en el 2005 por ahí, en el 1905, estaba equivocándome, y fue un fracaso mayúsculo, ¿no? Entonces se vio claro que las cámaras eran para defender el interés general de las empresas y de la sociedad. Y así han estado durante todos estos años, hasta que en el año 2010 fueron puestas al borde del abismo. O sea, ¿por qué pasó? Yo no lo sé, porque no estaba, ¿no? Y por tanto no me atrevo a decir por qué pasó. Hay opiniones que yo he oído en el sentido de que hubo como algún tipo de conspiración frente del gobierno, no sé, no me atrevo a decir por qué. También era un momento que recibían mucho dinero porque estaba el recurso cameral permanente, que era una participación en algún beneficio de las empresas y de las personas que se dedicaban a la economía, autónomos quiero decir, y que en definitiva cuando lo pusieron en el año 1911 era poca cosa, pero como España pues creció y creció mucho, pues empezó a ser mucho dinero, ¿no? Y entonces esto, algunos consideraban que no tenían el retorno adecuado, lo que fuera, debieron presionar para que no fuera así. En todo caso, si esto es así, cosa que yo no lo sé y lo dudo además, pero
lo que tenían que hacer es poner orden, ponerse de acuerdo en bajar un poco lo que era la participación en esos impuestos, cosa que ya habían hecho el año 93, pero en definitiva lo que ocurrió es que les quitaron, mediante un decreto ley, el alma, la representatividad y el dinero. El alma, pues era una corporación de derecho público y les quitaron esto y pasaron a ser asociaciones privadas. La representatividad, porque representaban a todas las empresas de España. Y cuando digo empresas, no empresarios, sino empresarios, directivos y trabajadores, ¿eh? O sea que el pueblo español en armas económicas, ¿eh? Bueno, pues les quitaron eso y dejaron solo que representasen a los que pagasen una cuota. Y el dinero se lo quitaron completamente, se eliminó el recurso cameral permanente y las cámaras pasaron a vivir de las cuotas o de los servicios que prestaban, ¿no? Eso fue una barbaridad, porque como se está demostrando ahora mismo, el sistema cameral es muy importante para España, ¿no? Y para la sociedad española y para los españoles, ¿no? Por tanto, pasó esto, lo pasaron muy mal, ¿eh? Es decir, que hubo eres a punta pala, resultó que muchos se vendieron los edificios que tenían, lo pasaron muy mal. Sin embargo, fueron resilientes, es decir, que realmente cayeron de verdad y desaparecieron pues 2 o 3. En ese momento, y entonces eran 80 y tantas, pues ahora son 84 en toda España, pues quiere decir que aguantaron, ¿no? Y entonces hubo una reacción. La reacción vino desde la propia política, había cambiado el gobierno, y hubo una persona que era el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, que logró por consenso, bendita palabra que ahora no se utiliza, pues, o sea que votaron ahí todos los partidos importantes, ¿no? Es decir, por supuesto los 2 grandes partidos, ¿no? Y la devolución del alma, o sea que hubo una nueva ley que volvió a hacer a las cámaras corporaciones de derecho público, tuteladas por la administración. La representatividad se la devolvió porque todas las empresas están adscritas al sistema cameral, pero no les devolvió el dinero. Y las cámaras pues han tenido que sobrevivir y progresar, cosa que han hecho a base de prestar servicios. Claro, esto es muy bueno por otro lado, porque lo que hace es que no hay nada comparable con lo que están haciendo hoy, lo que hacían en aquel momento, ¿no? Y por eso sobreviven y progresan. Y están ayudando a la economía española y a la sociedad española. ¿Qué tipo de servicios ofrecen? Fundamentalmente la ley habla de 3, fundamentalmente, ¿no? Uno, bueno, podríamos decir que 4, pero bueno, uno es el de mejorar la competitividad de las empresas españolas, ¿no? Esto es vital para España porque las cámaras tienen una capilaridad total, son 84, llegan al último rincón y por tanto pueden ayudar mucho a las empresas españolas, no solo las grandes, que estas tienen recursos, sino sobre todo las pymes. Y España es un país de pymes. El 98%, 99% de empresas son pymes. Y muchas de ellas son empresas familiares. Y estas o las acompañas y las ayudas o no hacen la totalidad de los deberes, ¿no? Y bueno, mejora de competitividad, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir innovar, digitalización, sostenibilidad, formación, emprendimiento. Pues a eso se dedican las cámaras. Y una segunda función importante es la internacionalización. Entonces, si uno mira lo que ha pasado en España en los últimos
60 años, hablemos desde el 75 que empieza la transición, ¿no? Pues entonces las exportaciones españolas sobre el PIB eran el 11%. Y ahora están cerca del 45%, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que España se ha abierto al mundo. Ahí las cámaras han tenido mucho que ver, ¿eh? Porque claro, no es solo la internacionalización de las grandes empresas que afortunadamente ya lo han hecho e incluso son líderes en el mundo en su sector en algún caso, sino que muchas pymes ya han entrado en la internacionalización. Efectivamente, ahí han estado las cámaras, ¿no? Y siguen estando, y cada vez más. Y esto es muy importante para España, porque para la economía española, porque no están todas, ¿eh? Es decir, muchas pymes han empezado y te llevas sorpresas cuando viajas por España y ves medianas empresas que están en 80 países. O sea que no son solo las grandes, ¿no? Sino que hay mucho recorrido y que hay muchas que todavía no han salido. Cuando llegan los fondos Next Generation, esto es una nota a pie de página, resulta que yo me leo los objetivos y algunos son los de las cámaras, ¿no? Es decir, mejora de la competitividad en forma de digitalización, de sostenibilidad, de formación, y ahí se para. Y yo cogí el teléfono, llamé a la ministra de turno en aquel momento y le dije, oiga, que no hablan de internacionalización, y Francia, Italia y Alemania la tienen hecha, pero España no. Por tanto, hagamos algo en función de esto, ¿eh? Y sí, hicieron ya una reunión en la Moncloa, pusieron un poco de dinero y por tanto, bueno, pues por lo menos lo tuvieron en cuenta, ¿no? Yo creo que es muy importante esto porque hay mucho recorrido, mucho. Es decir, que es una gran ventaja que tiene España, el haber llegado tarde y no haber completado el asunto, ¿no? Que lo puede hacer a partir de ahora, ¿no? Y ahí estaremos las cámaras. Luego hay otra función muy importante, que es la función consultiva. La función consultiva quiere decir que las cámaras tienen que asesorar, realizar interlocución y cooperación público-privada con las administraciones. La Cámara de España concretamente con el Gobierno de España, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho mediante comisiones. Comisiones, ya existían algunas comisiones transversales, o sea que afectaba a toda la economía, ¿no? Por ejemplo, pues internacionalización, ¿no? Digitalización, ¿no? Pero hemos montado otras comisiones sectoriales, porque yo aprendí en alimentaria justamente que esto era lo conveniente. Yo me incorporé al comité ejecutivo comité organizador de alimentaria el año 94, de la mano de Jaume Tomàs, que entonces era presidente. Y entonces allí me sorprendió una cosa, que es que iban los líderes de la alimentación española, todos ellos, Nestlé, la Danone, la gallina blanca, todos ellos. Y iban los presidentes. O sea que no delegaban. ¿Y por qué? Pues porque allí actuaban como colaboradores, como colegas, no como competidores. Entonces hacían un tipo de debate y de reflexión a largo plazo y estratégica. Claro, cuando yo llegué a la Cámara de España, dije, pues esto hay que hacerlo en la alimentación, por supuesto, pero en todos los sectores. Y es como está montado, ¿no? Es decir, que hay... ¿Peca España de individualismo en el ámbito empresarial? Sí. Y no tienen el apoyo suficiente de las entidades representativas, ¿no? Yo no me puedo quejar porque a mí me han apoyado desde el primer momento las empresas que están en la Cámara, ¿no? Es decir, que pero hay muchas que tienen que concienciarse, que tienen que
tener ahí una línea que pase por el interés general de su sector y en general de todo el mundo empresarial. Porque hay otra función de las cámaras, que no está explícita en la ley, pero sí implícita. Porque la ley te dice, las cámaras están para defender el interés general de la industria, el comercio, los servicios y la navegación. Y dices, bueno, están todas, ¿no? Y, por tanto, es el interés general de las empresas, ¿no? Y tiene sentido, porque las empresas son la pieza clave del sistema que consagra la Constitución, que es la economía social de mercado, y que ha conducido a que España haya dado un salto prodigioso del 75 para acá. 75 España era un país subdesarrollado, no llegaba a 3.000 euros per cápita de renta per cápita, ¿no? De PIB per cápita. Bueno, ahora está cerca de 30.000. Bueno, esto ya es un país desarrollado. ¿Quién lo ha hecho esto? Las empresas y la cooperación público-privada. ¿Cuándo ha existido? Mejor si hubiera consenso, pero consenso ya se ve que no. ¿Por qué? Porque los políticos lo hacen mal, porque tendrían que tener consenso, ¿no? Porque en un momento de gran oportunidad para España, como yo veo, pues oiga, el gobierno tiene que estar y la oposición y todos ellos a favor de que esto se aproveche, ¿no? Y no pelearse allí en el Parlamento, ¿no? Y fuera del Parlamento yo esto lo critico. Y por lo menos hay cooperación público-privada. Entre otras razones, porque la nueva ley de cámaras del año 14, pues en el Pleno cambia totalmente la estructura. Y antes, en la Confederación de Cámaras Antigua, que es la que se cargan casi el año 10, estaban solo cámaras. Y ahora no. Ahora están las 28 empresas que me da como lista de las más importantes del país el Ministerio de Comercio. Pero además existen 9 más que vienen de la patronal, de la COE. Y además existen 10 altos funcionarios de los ministerios competentes. Con lo cual, cooperación público-privada. Más, una cosa muy importante, 4 que vienen de las que llaman camacoes, que son cámaras de comercio españolas fuera en el exterior. Que hay 44, ¿no? 44. Entonces estas antes no tenían contacto con el mundo del sistema cameral español. Estaban en el ICEX y para. No, ahora no. Ahora están en el ICEX, sí, claro, pero tienen vínculo con la Cámara de España. Y esto nos permite montar la red, animarla y utilizarla en favor de esa internacionalización necesaria. Pero en ese contexto, ¿cree que la incertidumbre que tenemos ahora mismo, sea nacional o internacional, es la gran preocupación de las empresas? Pero antes de esto, quiero redondear lo que he dicho antes. Hay una función implícita allí, que es, si es el interés general de todas las empresas, que es la pieza clave del sistema económico que nos ha dado la Constitución y que da un gran resultado, pues hay que defender a las empresas y al sistema. Por tanto, las cámaras tienen que hacer eso y por tanto tienen que hacerlo cada vez más y los empresarios tienen que apoyar a las cámaras para que lo hagan. Esa es la idea. Entonces, volvamos a las incertidumbres. Eso es una realidad. Las incertidumbres y el riesgo acompañan a las empresas. Sí, claro, son aventuras que están ahí en marcha. De la misma manera que la vida misma. La vida es incertidumbre y riesgo. Por tanto, esto no debiera extrañarle a nadie. Ahora, ¿que esto tenga que pararte? No, en absoluto. Cuando tienes un recorrido como el que tienen las empresas españolas, particularmente estas pymes que todavía no han salido y tal, bueno, pues ni incertidumbre, ni riesgo, ni dificultades, ni obstáculos. Lo que tienen que hacer es salir con prudencia, agarrándose a lo que puedan, las cámaras en el exterior, por ejemplo,
los consejeros comerciales de las embajadas, con tutti quanti, pero salir y hacer lo que tienen que hacer, que es aprovechar el recorrido que tienen, ¿no? Por tanto, incertidumbre sí, riesgo también, pero si no hay una catástrofe enorme, pues resulta que tienen que tener el ánimo de hacerlo. Incluso en circunstancias de catástrofe enorme limitada, si una guerra nuclear ya. Pero si es por ejemplo, la Dana en Valencia ahora, pues sí, eso es una catástrofe muy grande. Hay gente que lo ha perdido todo ahí, empresarios que han perdido todo lo material de su negocio. Pero yo lo que les digo a estos es, por la solidaridad es evidente. Estuve ayer en Alicante y lo es, ¿no? Es decir, que toda España se ha volcado en favor de esto. Las administraciones tienen que volcarse ahí, ¿no? Y ofrecer la recuperación de lo material. Pero ellos tienen lo más importante. Son empresarios, conocen el oficio, tienen las relaciones, tienen lo que es un negocio en marcha. Lo que hay que hacer es darles los medios materiales para que lo continúen, se recuperen mejor de lo que estaban. Si hablamos de lo que decía, incertidumbres, riesgos, pero no pararnos. El año que viene, ya que estamos encarando el comienzo de 2025, a las actuales, porque la lectura geoestratégica es bastante dramática en cuanto a conflictos en el mundo y dificultades logísticas, ¿serán los aranceles la clave del año 2025? Pueden existir los aranceles, sí, claro. Y además, Trump ha dicho que los pondrá y no sé qué. Bien, la globalización, a mi juicio, no la para nadie. No la para nadie. ¿Por qué? Pues porque solo tienes que dedicarte a volar por ahí, cosa que yo hago demasiado a menudo, y ver cómo va esto, ¿no? Es decir, en el aspecto de un sector, el turístico, por ejemplo, pues en España lo hemos vivido este año, ¿no? Oiga, ayer en Alicante decían, hemos crecido el 17% el número de personas que han venido aquí. Oiga, esto es récord, pero récord tras récord, teniendo en cuenta que la competitividad del sector español es todavía importante y la gente del sector ha subido precios. Por tanto, yo creo que puede haber dificultades. Hay que luchar contra esas dificultades, ¿no? Igual que, en fin, cualquier obstáculo, pues para eso estamos, ¿no? Para salvarlo, ¿no? Y en este sentido, yo no... Es evidente que va a haber cosas, pero habrá que salvarlas, ¿no? Y por tanto, no está. Pero en relación con lo geoestratégico, yo ahí tengo una teoría, tiendo al optimismo, a los que me conocen ya lo saben, ¿no? Pero yo pienso lo siguiente: la guerra a Ucrania, que ha sido un mal asunto, quien la ha perdido es Europa. Es decir, que Europa le han vaciado la caja los del petróleo y los del gas y todo esto, y por tanto le han hecho un perjuicio económico, un agujero económico, ¿no? Pero también no solo esto, sino que le han dicho, oye, tú, que no te defiendes, y a ver qué pasa, tienes que aumentar tu gasto en defensa. Por tanto, no solo te han vaciado la caja, sino que te hacen gastar más. ¿Y dónde está el armamento? Estados Unidos. Por tanto, yo no digo que no haya que estar aliado con Estados Unidos, me parece muy bien, pero que tú pagues el gasto que antes no pagabas, pues esto te está afectando, ¿no? Por tanto, Europa tiene un problema muy grave, y sobre todo lo que tiene es que ha perdido la posición, a mi juicio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que antes estaba en la mesa del poder mundial con Estados Unidos y China, que ya está levantando la cabeza, y sobre todo en el terreno de las innovaciones tecnológicas, y se ha quedado atrasada.
ahí están los informes Letta y Draghi, ¿no? ¿En ese contexto es en el que se ha generado esta velocidad en el acuerdo UE-Mercosur? Pues puede ser un elemento, porque Europa, ¿qué le interesa? Pues más Europa. Si no hace más Europa y seguimos 27 o no sé cuántos, pues esto va a seguir al tran-tran, ¿no? Tiene que hacer más Europa. Pero además necesita alianzas. Y Mercosur va por ese camino. Mercosur es una alianza entre un mercado de 500 millones, que son los de Europa, con 260 millones, que son los iberoamericanos. Y entonces yo añado una cosa, siguiendo con esta reflexión, ¿no? Que resulta que Europa necesita alianzas. No solo más Europa, sino alianzas. ¿Y con quién? Con dos, sobre todo. África y América. ¿Y por dónde pasa esto? Por España. Un poco por Portugal, pero resulta que la geopolítica y la geoestrategia y todo esto llevan a España a una oportunidad. Y por tanto, yo en este sentido, pues creo que hay que ser optimistas. Máxime cuando hay otros que se han debilitado, que son los poderosos, ¿no? Uh-huh. Alemania, Francia. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el sur de Europa tiene una posibilidad. Y en mis últimos viajes, acompañando al presidente Sánchez y sobre todo en la última semana al rey, que por cierto, qué lujo este rey, cómo aplaudían los italianos, una cosa, ya lo quisieran tener este rey, ¿no? Y bueno, yo creo que ¿qué ha pasado ahí? Bueno, pues que tanto Portugal, los portugueses, como Italia, los italianos, Italia está por delante nuestro, ¿eh? Pues resulta que han visto que se tienen que poner detrás de España. Uh-huh. Lo han visto y se ponen. Por tanto, hay otra oportunidad ahí. Y una oportunidad de tener más posición en Europa. Yo creo que esto a Europa le conviene, además. Esa oportunidad que identifica para España, si hablamos del tejido empresarial, ¿qué nos hace falta más? ¿Una real revolución tecnológica o una cultura empresarial más ambiciosa? Las dos cosas. Porque efectivamente, ¿cuáles son los objetivos? Digitalización. Cuando digo digitalización de todo el tejido empresarial, porque si no estarán fuera de juego. Y la digitalización, por tanto, es no solo de las grandes empresas que sí que ya lo han hecho, ya están en el camino, no, las pymes. Y allí las cámaras estamos jugando un papel absolutamente clave, porque esto lo vio la ministra vicepresidenta Nadia Calviño, y lo vio porque debió leer esto que hablábamos de las comisiones, un informe que hizo en el 2016, por ahí, la Comisión de Digitalización que preside Telefónica, y quien allí está físicamente es Carlos López Blanco, y hicieron un informe muy bien hecho que decía esto: España, las grandes ya están, las pymes no, el problema está ahí. Entonces debió leer esto y como venía del mundo de las cámaras, debió decir 84 cámaras, estos llegan a todas partes, venga. Y Red.es, que es la encargada de hacer la digitalización de las pymes en el programa Kit Digital de la Next Generation, pues resulta que tiene como entidades colaboradoras dos. Una, el Colegio de Notarios, para todo el tema de papeleo, y escrituras y poderes, y lo tienen muy bien los notarios digitalizado eso, y las cámaras. ¿Y cuál es el resultado? Pues que en este momento ya han entrado en el mundo de la digitalización más de 500.000 de pymes. Y esto es muy importante para España, muy importante. Y si sigue esto así, pues
hasta el año 26, que se acabarán los fondos Next Generation, o a lo mejor no, pero hasta el año 26, pues yo calculo que 650 o 700.000 pymes habrán entrado en la digitalización. Y esto es importantísimo. Segunda cosa, ¿qué tienen que hacer ahí? Bueno, sostenibilidad, es la otra, ¿no? La sostenibilidad, ya lo dice Draghi, oiga, vayan a hacerlo conjuntamente esto. Bueno, pues sí, habrá que hacerlo. ¿Qué habrá que hacer? Pues seguramente desde luego las cámaras nos ofreceremos, ¿no? Ser utilizadas como la red que llegue al mundo de las pymes sobre todo, porque las grandes empresas ya van, pero las pymes, pues hay que acompañarlas. Si no, las ayudas pues no lo hacen, o les cuesta mucho hacerlo. Entonces hay que ayudarlas y hay que acompañarlas, ¿no? Y el tercer tema pues es la internacionalización, ¿no? Lo mismo. Y no solamente las empresas, las personas, porque lo he dicho, que una de las cosas que tiene la Cámara de España es que es organismo intermedio de gestión de fondos europeos. Y esto es lo que está dando vida a todo esto, ¿no? Y hay un programa que se llama el PICE, que lo que hace es reciclar a personas que están fuera de juego. Dentro de esto, por ejemplo, abundan los ninis. Los ninis pues son gente, chicos y chicas que no han hecho nada en su vida, ni han trabajado, ni han estudiado, ni han hecho nada. Entonces, bueno, esto tiene relación directa con el paro juvenil, ¿no? ¿Cuál era el paro juvenil hace unos tiempos? Pues más del 40%. ¿Cuál es ahora? Menos del 30%. ¿Qué ha pasado ahí? Las cámaras, el PICE. No digo que no haya otros, también, afortunadamente, pero las cámaras sí, porque el PICE coge a la gente que va allí, muchos de ellos cogidos de la oreja por la madre, con 28 años, y que le dicen, oye, este no ha hecho nunca nada, ni nada. Y, bueno, pues que venga. Pues allí los cogen por la solapa, en el buen sentido, sí, y le hacen la gran pregunta que el sistema educativo español ahora no hace. Y no entiendo por qué no lo hace. Es un tema de orientación, ¿no? Y dice, bueno, ¿tú en la vida qué? ¿Vas a estar toda la vida así? Y se salvan un 50%, ¿eh? Bueno, no está mal este programa. No está mal este programa. Evidentemente, hay otros programas muy importantes de emprendimiento, sobre todo emprendimiento de mujeres. Esto va cerrando la brecha que existe, ¿no? Pero yo creo que esto es impagable, ¿no? Porque si seguimos así, yo no sé, puede durar este impulso una década más, ojalá siempre, ¿no? España da otro salto monumental. Volviendo a la sostenibilidad, en la triple sostenibilidad ambiental, social y económica, ¿cree de verdad que es factible? Sí, claro que sí. Pero entonces, ¿no exigiría una comprensión mayor de las decisiones comunitarias para que la sostenibilidad ambiental no deje sin rentabilidad? Bueno, la Unión Europea, que está muy bien y que es lo que hay que hacer, y ya lo he dicho, ¿no? Es decir, más Europa, tiene que descargarse de muchas regulaciones, de muchas burocracias que no ayudan, ¿eh? Entonces, es lo que hace Estados Unidos, dice, ya no digo China, bueno, China allí manda uno y los demás todos, bueno, y Estados Unidos pues inyectan en vena a las empresas y ya está, ¿no? Bueno, yo no digo que no haya que tener control, que sí, ¿no? Es evidente, pero menos burocracia, menos regulaciones que muchas veces son
digamos, innecesarias, ¿no? Y por tanto, la Unión Europea tiene que hacer una reflexión. Dicho esto, evidentemente, más Unión Europea, ¿no? Y menos esto. Incluso nosotros, que tenemos un Estado de las autonomías, Estados autonomías pues, han sido un acierto de la Constitución. ¿Por qué? Bueno, nosotros hemos hecho un estudio con el Colegio de Economistas de España sobre este asunto y todas han florecido, ¿eh? Y yo que me paseo mucho por toda España, todas han florecido. Ahora, cuidado con excesos regulatorios y burocracia en las autonomías. Que no se pasen, ¿no? Y sobre todo la incapacidad de las empresas para estar respondiendo a 17, ¿no?, normativas distintas cuando tratas de poner tus productos en todo el territorio nacional, ¿no? Exactamente. O cuando todas ellas ponen trabas que no tienen que poner, ¿no? Y ya no digo si entramos en el tema de la voracidad fiscal. Yo que soy catalán, pues oiga, no podemos estar peor, ¿eh? Y se defiende la administración y dice, oh, la presión fiscal española todavía es más baja que la presión fiscal de Alemania, de Francia, tal. Oiga, que no es la presión fiscal, que es el esfuerzo fiscal. Porque claro, tú tienes que de alguna manera matizar lo que es la presión fiscal con tu nivel de riqueza y de renta. Claro. Si tú eres más pobre, pues oiga, no me haga hacer un esfuerzo superior a estos, ¿eh? Claro. Bueno, pues eso es lo que no consideran. Y por otro lado, el gasto. Cuidado con los gastos. ¿En qué gastan ustedes, eh? Porque este es un tema que ya la Hacienda teórica ya lo ha planteado. Es decir, oiga, presupuestos base cero, ¿eh? A ver si en lo que gastan va o no va. Uh-huh. Me retrotrae eso a una pregunta que le quería hacer respecto al trabajo de las cámaras, y es que en este contexto del que estamos hablando, sea el internacional, el geoestratégico o el nacional, también a las empresas les surgen conflictos en los que pueden necesitar mediación y arbitraje, y ahí las cámaras, y la Cámara de España en concreto, está trabajando mucho. ¿Qué me contaría sobre ese ámbito? Bueno, pues me parece que ha sido esta semana que ha venido justamente el que le han dado el premio, digamos, por su trayectoria en este sentido de defender el diálogo y el consenso y tal, a Felipe González, y efectivamente le han dado el premio a él y le han dado el premio también a quien ha hecho publicaciones en favor de la mediación y digamos a entidades que trabajan por la mediación, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que está muy bien porque la mediación es conveniente. Y ahora, afortunadamente, pues hay un proyecto de ley que ya ha pasado y aprobado en el Pleno del Congreso, en donde se incorpora la mediación a los procedimientos judiciales, ¿no? Claro, esto tiene mucho sentido por dos razones, ¿no? Por más razones, ¿no? La primera, porque es mejor que la gente se ponga de acuerdo después de hablar y llegar a un acuerdo, que no ya directamente a la batalla y ante el juez. Bueno, hablábamos del consenso, ¿no? Sí, de poner el consenso delante. Exactamente, ¿no? Esta es una, ¿no? Segundo, menos gastos, ¿no? Y por otro lado, lo que a mí me parece que esto supondría es una descarga de los pleitos que están en los tribunales, muy conveniente, porque ahora hay pleitos que duran y duran y duran. Uh-huh. Hay uno de los aspectos que ha mencionado, que es la posibilidad de que España ahora tenga como otro rebrote, ¿no?, de posibilidades y de posicionamiento y de crecimiento. ¿Nos queda margen en el agroalimentario, teniendo en cuenta que es el más potente en la exportación? ¿Qué otros sectores tendrían grandes posibilidades en este nuevo posicionamiento español? Mira, yo diría que todos. ¿Sí? ¿Todos? Todos. Y el alimentario más. Porque es que la agroalimentación española es ganadora en el mundo. Es ganadora. Y ya se ha demostrado. Bueno,
perdón porque lo diga, pero Freixenet es un caso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que los otros no pueden? Claro que pueden, ¿no? Lo que tienen que hacer es hacerlo. Y bueno, evidentemente que trabajar con prudencia, con talento. Yo hablo de las 3 Cs, ¿no? Que es talento, trabajo y tenacidad. Con esto vas y lo consigues, ya está. Y yo ayer en Alicante fui al reparto de premios que hubo en la NIT de la Solidaridad Alicantina, porque han hecho muy bien en cambiar el nombre de Economía por Solidaridad, porque este es el año de la solidaridad con Valencia, ¿no? Y con algún otro sitio. Pues impresionado por las empresas que les dan los premios. Es decir, una empresa de muebles de oficinas, de aeropuertos, que tiene 35 años y está exportando a 80 países. Oiga, este señor lo ha hecho, ¿eh? Y así te vas encontrando en España, en los sitios que la misma España vaciada que llaman, pues oiga, que hay empresas así, ¿eh? ¿Y por qué hay una y no hay 10? ¿No? Pues porque resulta que este ha hecho los deberes. Y el tema tiene la parte positiva de que los otros 9 pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque en el mercado mundial, si es que no estamos, salvo alguna excepción, en el caso de Freixenet, por ejemplo, pues no hay, ¿no? Te vas a restaurantes, ahí Freixenet tampoco está bien, ¿eh? Los restaurantes, casi no hay vinos españoles. Y con un margen tremendo, porque ves que son los más baratos, dices, oiga, que este vino es el mejor que tiene usted, ¿eh? Es decir, que la relación calidad-precio es impresionante. Entonces, ¿qué está pasando? Pues el recorrido que estoy diciendo yo que existe. Y lo que hay que hacer es eso, talento, trabajo y tenacidad. ¿Y ayudas? Y la ayuda, cuanto más mejor. Pero talento, trabajo y tenacidad. Porque yo he vivido esto, he tenido el privilegio de vivirlo. No siempre ha existido la ayuda, ¿eh? Es decir, y por tanto era una excepción, pero lo peor es la mentalidad y la visión. Yo explico montañas de veces y hablo de lo mío, pero que no tiene más remedio, y es que en el año 72 yo acompañé a mi tío José Ferrer, lamentablemente ha muerto hace un mes, a una reunión de la patronal de los que ahora son cavistas, entonces eran champañistas. Y entonces uno le dijo a mi tío, en un corro que se montó allí, le dijo, bueno, en catalán se lo dijo, tú, José, porque te gusta mucho viajar, pero sabes perfectamente que nunca exportaremos una botella de cava. Yo me quedé asombrado, pero miré, si estaba allí al lado suyo callado, ¿no? Y miré a los demás y vi que todos pensaban esto. Yo no lo entendí. Y luego lo comenté con mi tío. Le dije, oye, estos tíos no lo ven. Bueno, pues eso, hay que verlo y hacerlo. Hablaba hace muy poco de las oportunidades de España en la Unión Europea. A partir de lo que nos ha pasado con la pandemia, se recuperó un concepto que era el de la autonomía estratégica para dejar de depender, sobre todo en ámbitos industriales energéticos, del resto del mundo. ¿Seguimos en esa línea? ¿Ve que seguimos en esa línea de la autonomía estratégica? ¿Hablamos más de seguridad estratégica? ¿Por dónde va el futuro? Hombre, yo creo que hay que seguir. Y alguna cosa parece que se está planteando, ¿no? Deben hacerlo, porque claro, ya han tenido un poco la prueba del 9, es decir, ¿qué pasa si hay una pandemia? Oiga, te han cogido aquí, ¿no? Y por tanto hay que ser prudente y en este sentido tiene que tener una línea de autonomía estratégica muy clara, ¿no? Pero eso no impide que hay que ir a por todas,
no de decir aquí nos tenemos que reducir regionalmente. Venga, hombre, va. Lo que hay que hacer es ir a por todas, hombre. Mencionamos Freixenet, el sector agroalimentario, las cámaras. ¿Cuál le gustaría que fuera su legado? Pues un poco esto que haber contribuido, tener el privilegio de contribuir a, que es lo que yo pretendo proyectar a las cámaras, a un éxito de un catalán español y europeo que de nada levanta este imperio, como Andic hizo lo mismo, como Amancio Ortega ha hecho lo mismo, y tantos otros, ¿no? Y estos que yo voy viendo por toda España que están haciendo lo mismo. Yo recuerdo, y voy a poner un ejemplo más, para cambiar de sector, ¿no? En uno de estos viajes que acompañamos a los reyes, insisto, ¿qué reyes, eh? Oiga, yo no entiendo cómo hay gente que todavía se atreve a discutirlo esto. Oiga, pero si estos son buenísimos, déjelos, un afán de servicio, buena gente, bueno, es una cosa. Y estuvimos con ellos en Dinamarca hace un poco más de un año. Y ahí pues tienes todos los actos oficiales y tal. Y en una de las cenas cayó a mi lado un empresario español. Claro, yo entré en combate y me interesaba averiguar quién era y qué hacía. Y bueno, ¿usted a qué se dedica? No, yo estructuras metálicas. ¿Y está exportando? Dice, sí. Y le pregunté, ¿desde cuándo? Me dijo, desde el 2008. Atención, 2008. Qué año tan peculiar. 2008 quiere decir que el hombre se vio perdido porque los pedidos en España no llegaban. Efectivamente. Entonces dije, ¿y cómo empezó? Bueno, tenía un amigo colombiano que entonces ¿qué? Y me dijo que si yo podía. Fui allí y vi que sí que podía. Y entonces pues ya no he parado. ¿A cuántos países exporta? 2008, 70. Un día. O sea que que es una mediana empresa, resulta que es al año 23, por tanto, 15 años, vamos. Poco menos de 15 años. Pues resulta que ha levantado ahí un imperio internacionalizador, ¿no? Y como usted, muchos, y España ya es otra cosa. Lo bueno es que tiene mucha potencia por encima de esto. Nos hemos quedado sin tiempo, espero que sin temas para que vuelva y que además lo podamos celebrar el éxito de nuestro tejido empresarial e industrial, porque será el éxito de nuestro país, ¿no? en el presente y en el futuro. Yo suelo en estos casos resumir los aspectos que me han interesado mucho de esta conversación. Esta vez lo tengo difícil porque lo subrayaría todo. Quizá por lo más apegado al espíritu de este podcast y de esta casa sea el consenso. Ojalá nos marque el consenso y sobre todo el trabajo, el talento y la tenacidad, que se me había olvidado el último término. Ojalá el talento, la tenacidad y el trabajo. Las 3 T's, pero yo añadiría otra ahora. ¿Cuál? Otra T, transformación. Las empresas deben transformarse. Digitalización, sostenibilidad, formación. Afortunadamente te vas dando cuenta de que ha entrado ya en el mundo de las pymes también lo que es la mejora de la educación, que por otro lado tiene mucho que mejorar, pero que bueno, vas viendo ahí que hay hijos de padres que han hecho el salto y tal, y que ya están, y que tienen ya conocimientos, hablan idiomas. Pues nos quedamos con esas 4 T's que me las apunto y me las aplico en lo que a mí me respecta. Le doy muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. A mí ha sido un placer. Muchas gracias. Y a vosotros, muchas gracias por escucharnos. No dejéis de estar al tanto de las noticias en www.fagro.com y en www.f.com. Y no dejéis de seguir Fagro Punto de Encuentro, que es el lugar de todos.